o no. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Romero. Hoy queremos presentarle la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva, tanto a nivel internacional como nacional. Pero antes, quiero presentarle a mis compañeros, Lizzy Villalba, Lina Lora, Licia Espitia y Alberto Morato. Esta línea de tiempo está organizada por decenios y busca mostrar cómo se han avanzado los conceptos de la inclusión, las políticas públicas y las legislaciones que han permitido transformar el sistema educativo hacia uno más accesible, equitativo y respetuoso de la diversidad. En cada periodo identificamos dos anclas, una relacionada con la inclusión y otra con un hecho histórico. Esperamos que esta presentación contribuya a comprender la importancia de seguir construyendo una educación inclusiva. Comenzamos con la década de 1950. En los años 50, el concepto de inclusión aún no existía como tal. A nivel internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948 empezaba a influir en los sistemas educativos, reconociendo el derecho de todos a la educación. En Colombia, la educación era elitista y excluyente. No existían políticas claras para personas con discapacidad. El sistema se centraba en la homogeneidad. Ancla inclusiva. Se empieza a hablar de los derechos a la educación para todos. Hecho histórico. El final de la Segunda Guerra Mundial y comienzo de debates sobre los derechos humanos. La política internacional, Declaración Universal de los Derechos Humanos, que empezaba en 1948, tuvo repercusión en la educación. La política nacional en Colombia, inicio de políticas centralizadas en educación, pero sin enfoque de inclusión. Legislación General, Ley 39 de 1903, aún vigente, enfoque asistencialista. Concepto de inclusión, no se hablaba aún de incluir, se enfocaba en normalizar o excluir. Ancla histórica 1, inclusión, escuelas especiales para niños con discapacidad. Ancla histórica 2, la violencia política en Colombia, época del Bogotazo, 1948-1958. Ahora lo dejo con mi compañera Luz Villalba. Gracias, Jorge. En esta década surgen los primeros movimientos por los derechos civiles en el mundo. A nivel internacional, empieza la UNESCO a promover la idea de educación para todos. Y en Colombia, en 1968, sale el Código del Menor, reconociendo la educación como un derecho de la niñez, pero no reconoce diversidad. En 1970, en la década de 1970, podemos empezar con la Declaración de los Derechos Humanos, dada en 1975, que se emite para reconocer los derechos de las personas con discapacidad, destacando su derecho a una educación con condiciones de igualdad para todos. Encontramos también una legislación. En esta época, los países de Europa y Norteamérica se comienzan a promulgar leyes para garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a la educación en ambientes menos restringidos. Y se empieza a indagar sobre el concepto de integración en educación especial. Durante esta época en nuestro país se empieza a fortalecer los programas educativos para niños con discapacidad. También en el ancla histórico tenemos la creación de institutos especializados. Y como ancla histórico 2, la reforma educativa en Colombia en 1974. Seguimos con la siguiente década con mi compañera Licia Espitia. Buenas tardes. Desde 1980 a 1990, a nivel internacional se afianza la noción de educación de integración educativa. La UNESCO y otras organizaciones promueven la normalización de la educación para personas con discapacidad.
A nivel internacional aparece el informe de Warnock, documento clave en la historia de la educación especial que influye en otros países. En Colombia aparece la política de educación especial en los planes oficiales, legislación general del decreto 1006 de 1984, organización de la educación especial, aparece el concepto de inclusión que se fortalece en el término de educación integrada. Se refuerzan los programas de educación especial, sin embargo aún hay segregación. En esta década el concepto de educación inclusiva comenzó a ganar terreno como una alternativa de segregación a estudiantes con necesidades educativas especiales. Ancla histórica 1, se fortalece el enfoque integrado pero no inclusivo. Hecho histórico, Constitución de 1986 en Colombia. Crisis económica, cambios en políticas públicas. En el año 1990 hasta 1999, a nivel internacional, surge la política de Salamanca en 1994, el marco de la acción sobre necesidades educativas especiales, respaldada por la UNESCO y el gobierno de España como un hito mundial. En 1991, la Constitución Política de Colombia reconoce la educación como un derecho fundamental. En 1994 aparece la Ley 115, incorporando principios de educación que incluyen el enfoque de inclusión. La Ley 115 establece bases para un sistema educativo inclusivo. En el artículo 46 se enfatiza en que la educación de personas con discapacidad es excepcional y debe estar integrada en el sistema. Ancla histórica, implementación de aulas integradas, inclusión como derecho. Hecho histórico, Constitución Política de Colombia en 1991. A continuación, mi compañera Lina Lora Herrera. Gracias. Ahora nos vamos a la década de 2000. En esta década, la inclusión comienza a aplicarse en políticas más amplias. La UNESCO, por ejemplo, promueve la educación para todos y se definen metas del milenio. En Colombia se lanzan los lineamientos de política de educación inclusiva en el año 2006. Como una ancla inclusiva, se da la inclusión como principio de equidad. Un hecho histórico, aprobación de los ODM en el año 2000 a 2015. En la década de 2010 se consolida el enfoque de derechos humanos en la educación inclusiva. Colombia adopta el decreto 1421 de 2017 que reglamenta la educación educativa a personas con discapacidad. Como una ancla inclusiva, se amplía la mirada a diversidad funcional, cultural y social. Un hecho histórico, la firma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el año 2015. Nos vamos con Alberto. Muchas gracias. La década de 2020, esta comienza con nuevos desafíos, como la pandemia de COVID-19, que profundizó las brechas educativas. Colombia actualiza su mirada sobre educación inclusiva en medio de retos de conectividad, acceso y permanencia. Durante esta década, especialmente influenciada por la pandemia, se reforzó el desarrollo de la educación inclusiva en diversos contextos. En temas de educación con entornos digitales, en Colombia se trabajó en la implementación de una educación inclusiva, adaptada a entornos digitales y virtuales, dado el cambio hacia la educación en línea que surgió en tiempos de pandemia. Ancla inclusiva, inclusión digital, enfoque interseccional, hecho histórico, pandemia y transición a una educación remota. Como hemos podido observar, la educación inclusiva no ha sido una realidad de la noche a la mañana. Ha sido el resultado de una evolución constante de políticas, legislaciones y transformaciones sociales que han cambiado el concepto de inclusión desde una visión asistencialista y limitada a la discapacidad hasta una comprensión amplia que abarca género, etnia, orientación sexual, situación socioeconómica y más. Esta línea de tiempo nos muestra que aunque se ha avanzado, aún queda mucho camino por recorrer para que la educación realmente sea inclusiva para todas y todos. Muchas gracias por la atención prestada.